Muy bien, buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por su bondad y misericordia. Estamos aquí porque el Señor nos convidó a su casa y hemos venido porque seguramente Él tiene algo especial para vos y para mí. Por eso damos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos está dando hasta ahora, porque aunque no las veamos, no sé qué idea tiene usted de las bendiciones, no sé qué idea tiene. Pero yo creo que la presencia del Señor es más que suficiente para mostrarnos que de verdad la bendición está cuando Jesús está con nosotros. Damos gracias, Jesús, por este día tan hermoso. Gracias por aquellos que volvieron de sus vacaciones bien negros. Pero damos gracias al Señor por poder disfrutar y los que salieron, disfrutar de lindos días y pasarla bien. Gracias al Señor por todo esto. En esta tarde le invito a abrir su Biblia en San Lucas capítulo 24. Tenemos un pasaje que alguna vez lo leímos o a veces no lo leímos nada, pasamos de largo, no tiene mucho de importancia, pero si está Jesús allí, entonces todo es importante. Capítulo 24 de San Lucas, versículo 13. Vamos a leer unos cuantos versículos, pero es por el tema simplemente. Si ya estamos, comenzamos. Dígame algo ameno. Dice el versículo 13 del capítulo 24 de San Lucas. Yo no sé si usted sabe que San Lucas era médico, lo sabía, ¿no? Bien. Y que el Evangelio de San Lucas le fue contado por María, ¿lo sabía eso? ¿No? Bien, ahora eso lo sabe. María, la madre de Jesús, le contó a Lucas todas estas cosas que tenemos escritas. Bien, comenzamos entonces. He aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea. Estábamos hablando de lo que pasó, que Jesús había resucitado. Ese mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 12 kilómetros más o menos, 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Él es Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, Emaús, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan o el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fíjese usted qué señal, ¿no es cierto? Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis así turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Bien, hasta aquí. Lo demás puede usted leerlo. Vemos que es un encuentro con Jesús y no conocerlo, tenerlo al lado y no verlo. ¿Qué cosas somos como seres humanos, las cosas que nos pueden llegar a pasar? Cuando decimos que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días, hoy es un día de esos días, y verdaderamente podemos decir de que en verdad, Jesús está aquí. Lo crea usted o no lo crea, porque no se trata de sentir, percibir, sino de tener la seguridad que por la fe sola, Jesucristo está aquí en los que creemos. Muy bien, vamos a orar. Señor nuestro y Dios nuestro, te bendecimos en esta hora y te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Qué bueno es para nosotros, Señor. Qué bueno es para nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, ser edificados, ser fortalecidos. Señor, salir de este lugar transformados, cambiados. Señor, con una presencia tuya en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, Señor. Necesitamos de tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo en esta tarde para que toda nuestra mente pueda ser clarificada en lo que es tu palabra, Señor. Oh Dios, tal vez esperamos algo y ese algo lo tienes tú en tus manos, Señor, y tú puedes hacernos, concedernos gracia, gracia sobre gracia, Señor, para hallar eso que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Muchos necesitan un milagro, otros necesitan una visitación, otros necesitan un encuentro contigo, y así podíamos seguir toda la tarde. Señor, por eso te doy gracias por este momento y por tu palabra, Señor Jesús, que nos muestras una vez más que habías resucitado, pero había gente que todavía no lo creía. Señor, por eso te damos gracias y rogamos que la bendición de tu Espíritu Santo nos ayude en este momento a caminar junto con tu palabra para poder hallar gracia en lo que tú quieres darnos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, Jesús había resucitado, pero no todos lo vieron. Solamente Jesús se manifestó en algunas personas. Por ejemplo, las mujeres cuando fueron al sepulcro. Jesús que habló con María, no su mamá, María Magdalena. Y también con Tomás. ¿Se acuerda de Tomás? Él tuvo un encuentro. Y ahora lo tenemos a Jesús caminando, porque si usted recuerda, la Biblia nos dice que después de resucitar, Jesús estuvo 40 días en la tierra.
No nos dice nada la Biblia, pero sí se supone que fue enseñando a la gente de todas las cosas y ayudando y enseñando más a sus discípulos por el encargo que él les dejaba cuando subiera a los cielos. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Bien. Y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras de Jesús. Por eso cuando leemos esto y vemos los acontecimientos que pasaron, que parecen hechos comunes, naturales, y como eso lo tomamos y así es como lo llevamos a cabo. Por eso en esta hora podemos decir que dos personas que podemos decir discípulos de Jesús, porque ellos iban hablando de Jesús, iban hablando entre ellos y discutiendo entre ellos. Los vemos a estos muchachos caminando hacia una aldea llamada Emaús. Ellos eran de allí, iban allí y volvían. Pero en el camino se acercó alguien que ellos no conocían. Aparentemente nunca lo habían visto. Y entonces el compañero nuevo que se acercaba les preguntó, ¿qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjese los ojos del, llamémosle extranjero, o el visitante, o el amigo, o el compañero ese que se acercó. ¿Cómo puede ver en un momento cosas que a veces a alguien le pasan años para poder ver que una persona está triste? Sin embargo, el golpe de vista del Señor quiso no que no supiera, sino que quería saber qué hablaban entre ellos, qué discutían entre ellos, pero también quería saber por qué estaban tristes. Y ellos le contaron todos los acontecimientos y estaban hablando de Jesús Nazareno. Ya lo leímos, usted puede volver a leerlo. Y entonces podemos nosotros darnos cuenta que de verdad el Señor se acercó con ellos y caminaban y charlaron. Y Jesús les fue abriendo las Escrituras y hablando, porque les llamó insensatos, tardos de corazón para creer. Y entonces Jesús les abrió las Escrituras, no llevaba un libro, porque los libros judíos son rollos y es difícil de verlos, llevarlos. Así que, pero le fue citando las partes bíblicas del Antiguo Testamento, donde Dios habla del Mesías que iba a enviar. Y ese Mesías era Jesucristo. Y ese Mesías estaba allí con ellos. Pero ellos escuchaban cómo Jesús, que no sabían que era Jesús, cómo este forastero estaba hablándoles de las Escrituras con tanta seguridad. Y por eso llegaron caminando, al final llegaron hasta Emaús. Y Jesús no era su destino, Emaús. Pero los dos amigos eran de allí y entonces se quedaban allí. Jesús hizo como que iba a continuar el camino, pero ellos le dijeron estas palabras. Dice el verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús, cuando lo invitan, entra. Cuando a Jesús vos lo invitaste a entrar en tu corazón, Él entró, Él vino. No es como esas chusmas o chusmos que entran en una casa y empiezan a mirar dónde hay telarañas. Jesús no era de esos. Jesús le invitaron a un lugar y en ese lugar, y tomemos la palabra de ellos, quédate, que se hace tarde, porque el día está declinando. ¿Qué querían decir? Que ya llegaba la noche. Era un peligro caminar de noche solo. Y él tenía que llegar a Jerusalén. Sin embargo, ellos insistieron y entonces Jesús se quedó. ¿Quién sabe de qué habrán conversado, verdad? Pero cuando llegó el momento de la comida y la compartieron con Jesús, la compartieron con el Señor, dice el versículo que continúa, el 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Usted fíjese, usted va a una casa,
¿Usted se atrevería a hacer esto como alguien que no es de la casa? Poner las manos en el pan, partirlo y convidar a los dueños de la casa. Es un poco extraño, pero tal vez no le llama la atención, pero es de extrañarnos. Pero eso quiere decir, ¿quién es el Señor? Es Señor de todo. Es Señor de toda situación, de todo hogar, de toda familia, de todo ser humano. Él es el Señor. Algunos no lo quieren, pero Él sigue siendo el Señor. Eso no le quita su majestad y su gloria. Por eso Él tomó este pedazo de pan, lo bendijo y lo partió. En muchas ocasiones vimos a Jesús bendecir el pan, bendecir pescados, ¿se acuerda? Levanta los brazos, es como darle gracias al Padre por eso. En un instante, después que Jesús partió el pan y les dio, entonces el 31 nos dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Qué cosa, no? Por el hecho de partir el pan lo reconocieron, pero en ese momento cuando sus ojos parece que hubieran caído como escamas de sus ojos, que no lo dejaban ver que ese que tenían al lado o enfrente era Jesús el Nazareno, como ellos le llamaban. Y entonces dice que Jesús, cuando ellos reaccionan, Jesús desapareció de delante de ellos. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido que Él se fue? Ya con lo que había pasado fue más que suficiente. Los muchachos se quedaron charlando y dijeron, vamos a Jerusalén a contarle a nuestros hermanos que hemos visto al Señor. Y esto es una experiencia que se pasa tal vez una sola vez en la vida. Y entonces es cuando nosotros necesitamos tomar en serio la palabra del Señor para que la palabra del Señor se clave en nosotros y sea grabada a fuego en nosotros. Porque no sabemos cuándo la vamos a precisar. No es solamente tenerla en la cabeza, sino que también la tenemos que tener grabadas a fuego en el corazón. En el corazón de allá nadie puede borrarlo, nadie puede sacarlo de allí. Por eso los muchachos, locos de contento, porque era una vez que les pasó, e irle a contar a los otros que Jesús había estado con ellos y que se dieron cuenta cuando partió el pan, cuando los bendijo y cuando nos lo dio, nuestro propio pan. Él nos dio nuestro propio pan. ¿Qué cosas? Cosas hermosas del Señor. Por eso cuando miramos estas cosas y decimos, Señor, qué gloria, qué bendición es la que tú haces con cada uno de nosotros. Por eso hacemos y decimos estas cosas. Pero mi deseo en esta tarde es de hablar de estas palabritas que tal vez para usted no significa nada, pero yo voy a tratar de hacer de que a usted le interese. ¿Sabe qué? Estas palabras del verso 29, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y la palabra que yo quiero usar, se hace tarde. Simplemente esta palabra, se hace tarde. Se hace tarde. Y entonces nosotros podemos mirar que de verdad estas palabras, se hace tarde, puede significar para nuestra vida muchas cosas y en muchas circunstancias que nos tocan vivir. A veces se nos hace tarde para ir a un lugar determinado. Se nos hace tarde para una cita. Se nos hace tarde para ir a una entrevista de trabajo. Se nos hace tarde porque no estudié suficiente para dar el examen. Y hay cosas así que nos van sucediendo y que tal vez no nos damos cuenta, pero es parte de nuestra vida. Y algunos es crónico que lleguen tarde. Para algunos son crónicos. La verdad que sí. Entonces nosotros, cuando miramos esto, podemos decir, ¿qué puede significar llegar tarde? Porque llegar tarde significa para algunos que es nunca más. Pasó la oportunidad
y ya no vuelve. Por eso en nuestro andar en la vida, en nuestro vivir, debiéramos hacer más caso de las situaciones, porque no sabemos, porque todo el mundo hace planes para mañana, pero ¿quién nos asegura a nosotros que mañana viviremos? ¿Quién nos asegura? Por eso la verdad es que tenemos que tener cuidado y hacer caso de la palabra del Señor, porque el mañana solamente es de Dios, solamente es de Dios. Hubo un predicador llamado Moody, muy famoso en el siglo XIX, predicó a mucha gente, fue muy famoso, y hay libros, yo tengo algunos en casa, de él, anécdotas, un libro de anécdotas, todas anécdotas de la vida de él que le fueron de hechos reales, de hechos reales. Y como era muy famoso, vivía en el pueblo, entonces una noche vino una chica corriendo desesperada porque su padre se moría y precisaba ayuda y ella pensó en él y entonces corriendo fue a buscarlo y estaba lloviendo y entonces aún así Moody le dijo vamos y fueron hasta la casa de la chica. Cuando llegaron a la casa de la chica, Moody entró. Moody era un hombre alto, grandote, gordo, pero inmenso. Imponía respeto solamente con la presencia sola. Ya imponía el respeto. Cuando llegó, quiso hablar con el enfermo que estaba agonizando, y estaba allí en la cama, muriendo, la hija mirando a ver qué podía hacer el predicador, y mientras el predicador hablaba, entonces Moody se dio cuenta que no escuchaba, pero él podía escuchar la palabra del moribundo. Pero el Moody le hablaba de Jesús, le hablaba de la salvación del alma, del perdón de los pecados, pero de la boca del enfermo, de aquel enfermo que estaba agonizando y que estaba muriéndose, lo único que salía de su boca era, es demasiado tarde, es demasiado tarde, es demasiado tarde. Moody le decía, cree, es demasiado tarde, pero vas a vivir, es demasiado tarde. Y así pasó el rato y el hombre murió y Moody se fue. Era demasiado tarde. ¿Quién sabe en qué gastó la vida este hombre? ¿En qué se le fue la vida? Y algunas veces tendremos que preguntarnos nosotros, ¿en qué se nos va la vida? Solamente retrocediendo en los tiempos, usted puede mirar fotografías y recordar cuando usted era, y yo también, era chiquito, porque yo alguna vez fui chiquito también, todos fuimos chiquitos, y tenemos fotografías de cómo éramos y cuán diferente al pasar los años, pero somos la misma persona que ha pasado por un montón de situaciones. Bueno, esta es lo que quedó. Y por eso podemos decir que este hombre que se le fue la vida y que ya en el último instante, que algunos dicen, yo, cuando le hablan de la salvación, dicen, yo voy a ser como el ladrón de la cruz. En el último momento de mi vida, le pido perdón a Dios y todo asunto arreglado. Es una insensatez, es una locura, es no tener noción de las cosas. ¿Cuántas personas no saben que hasta hoy, hasta esta noche pueden llegar a morir? Y mañana otros morirán, y pasado morirán otros. Y así estará el mundo, muriendo las personas. Y nosotros somos los que, como hijos de Dios, tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos, porque la muerte no va a pasar a nuestro lado y a nosotros nos va a dejar. Algún día nos va a tocar. Y no es porque Dios nos desprecie, sino porque nuestro ciclo de vida se cumple y entonces tenemos que volver a nuestra casa. Debo volver a casa. Mi casa está en el cielo, la que fue a preparar Jesús. ¿Se acuerda usted? Para usted también. Entonces, podemos decir otro caso parecido. Traté de buscar la historia y no la encontré. La pude encontrar un poco acá adentro de haberla leído tantas veces. Le iba a decir a Angelita, bajámela de internet, y bueno, se pasó y me olvidé. Bien, pero puse lo que me acuerdo. Y lo que me acuerdo es parte de una historia
de una familia. La familia se llamaba Durero. Durero. Y trabajaban el padre, los hijos, que eran varios, trabajaban en una mina, no sé si de carbón o de otra cosa, pero allí estaban gastando su vida. Pero a dos de ellos, uno era Alberto, el mayor, y el otro que no pude hacer memoria para recordarlo, el otro muchacho, su hermano, a los dos les gustaba pintar, no pintar paredes, pintar cuadros. Les gustaba la pintura y tenían un sueño, pero la plata no alcanzaba. Era migaja lo que le pagaban por trabajar en la mina, dejar la vida allá adentro, y sin embargo hicieron un pacto entre ellos, un pacto. Y el pacto era, el más chico le dijo a Alberto, al mayor, anda vos a estudiar y yo voy a trabajar doble turno, un turno para pagarte los estudios. Así que trabajaré doble en la mina. Y así arreglaron y Alberto se fue. Alberto Durero se fue. Fue a un instituto, aprendió pintura, aprendió a pintar, aprendió muchas cosas, todo. Hizo exposiciones, pero el tiempo se fue. El tiempo se fue. Y después de un tiempo, él volvió a su casa porque ya sabía que había llegado el tiempo de su hermano. Y entonces volvió a la casa hecho un señorito. No aquel que estaba metido en la mina, todo sucio. No, era otro Alberto. Pero este Alberto, cuando fue recibido por la familia, fue recibido y de una manera todos se alegraron. Hicieron una gran cena en honor de Alberto que había regresado y traía algunas muestras de dibujos que había hecho. Y entonces, cuando en un momento dado del silencio, él le dijo a su hermano menor, hermano querido, ahora te toca a vos. Yo me quedaré para pagarte los estudios como vos pagaste los míos. Y en ese momento el más chico se levanta de la mesa llorando al fondo. Sale llorando, nadie entiende nada, la familia no entiende nada, ni el padre, ni la madre, ni los hermanos, ni Alberto entendió lo que estaba pasando. Y lloraba con dolor, con tristeza. Salió afuera el más chico y atrás salió Alberto, el hermano. Cuando salió, se fue detrás de su hermano y le dijo, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué llorás? ¿Por qué llorás ahora que viene tu tiempo? El tiempo de ir a estudiar, a aprender lo que yo he aprendido, lo que me enseñaron. Ahora te toca a vos. Tenés que prepararte. Y el más chico le dijo, mira mis manos. De tanto trabajar en las minas, los dedos se le quebraron, se le deformaron, perdió la sensibilidad, todo lo perdió. Hermano, le dijo llorando, es demasiado tarde para mí. ¿Se da cuenta? El triunfo de uno significó la desazón del otro, y no es que él se entristeciera porque su hermano había triunfado y él no. Alberto Durero, tal vez usted no lo conoce, nunca escuchó de él, pero hay un cuadro que lo han hecho, después muchos lo han copiado, muchos, pero ese cuadro que lo hizo en honor de su hermano. Es un cuadro que solamente se ven las manos, así. Son manos rogando al cielo, rogando a Dios. Y así se imaginaba las manos de su hermano. Y el cuadro fue en honor de su hermano. Y ese cuadro es famoso en todo el mundo. Mire que hay pintores de todas clases.
Tenemos un diccionario grande como de acá hasta acá, de alto. En un lado todo el significado de las palabras y de la mitad para el otro lado la vida de las personas que fueron importantes en la vida. Muchos, muchísimos hay. Y hay pintores, hay de todos, de todos. Pero las palabras del muchacho calan hondo y llegar a la conclusión que es demasiado tarde es cuando ya no tenés más oportunidades, cuando ya todo lo que pensaste y todo lo que creíste que podía llegar a ser o llevar a cabo, llegó el instante que querías hacerlo y ya pasó la oportunidad, ya pasó el tiempo, pasó el momento, ya es demasiado tarde. Por eso, para muchos, que esto puede resultar un cuento, no es un cuento, es la verdad. Es la verdad de lo que pasó con dos hermanos que los unió el amor, uno por el sacrificio que habían hecho y el otro por haber triunfado en lo que había soñado, ser un gran pintor, y así consiguió todo y así fue de ayuda a su familia para aquellos tiempos. Por eso miramos y decimos que al comprender estas cosas, decimos, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida que a algunos los trata bien y a otros los trata mal? Le echamos la culpa a la vida, pero son muchas veces las decisiones nuestras decisiones. Lo que yo decido y pongo mi corazón en eso, seguramente lo voy a alcanzar, pero yo no sé si va a resultar para bien o para mal. Eso lo sabe solamente Dios. Y por esa razón podemos decir de que en verdad, podemos entender entonces que la palabra tarde puede significar un problema, un grande y grave problema para las personas. Quédate que se hace tarde, porque el día ha declinado, Señor. De noche es peligroso. Quédate. ¿Qué es la noche para el Señor? Si para el Señor la noche no existe, si la Biblia nos dice en Apocalipsis que Jesús con su gloria iluminará los cielos, no hay necesidad de lámpara, no hay necesidad de sol, no hay necesidad de nada. ¿Qué noche existe para el Señor? No existe la noche, no existe. Pero ellos como hombres tenían miedo de que le pasara algo y por eso lo quisieron retener. Pero ¿cómo se puede retener al Señor cuando el Señor decide irse? Y entonces los muchachos se quedaron con la bendición de que lo vieron partir el pan, porque hasta ahora era un desconocido el que tenían al lado. Un desconocido, no sabían quién era. Pero cuando Jesús agarró el pan, lo bendijo y lo partió, allí se dieron cuenta, porque de sus ojos cayeron esas escamas que no lo dejaban ver al verdadero Jesús. ¿Qué es lo que le pasa a más de una de las personas de acá del barrio simplemente, o vecinos o familiares nuestros, que tienen escamas en los ojos, no pueden ver a Jesús en nosotros? No lo pueden ver, no pueden escuchar en nuestro hablar, porque hasta nuestro hablar ha cambiado. Y entonces, si no nos damos cuenta de estas cosas, el efecto que podemos estar causando en las personas, debiéramos orar más para que Jesús sea visto, no en mí, sino a través de mi vida, a través de las cosas que hago y de las cosas que pienso y de las cosas que deseo para los demás. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé si estás viviendo alguna situación un poco importante y que vos considerás que ya es demasiado tarde. Ya no tiene arreglo. Se acabó. Y cuando uno llega a ese límite, es que él mismo se ha eliminado de creer que las cosas pueden cambiar. Si vos estás viviendo un problema que nadie sabe, que nadie conoce, que lo estás viviendo y que nadie sabe la intensidad con que te está haciendo daño adentro y que mantenés una esperanza vaga, una esperanza que tal vez puede venir o no puede venir,
Pero la mayoría de las personas, como aquel moribundo con Moody que le decía, le hablaba de la palabra de Dios en el último instante de su vida, pero él que decía, el moribundo, es demasiado tarde, es demasiado tarde. O como el hermano de Alberto Durero, ¿ya con qué voy a pintar? Tengo los dedos todos encallecidos, los dedos quebrados de trabajar en la mina con el pico y pala y adentro, y me quedaron las manos así. Es tarde, hermano, es tarde para mí. Cuando uno llega a esa conclusión, algo está pasando adentro. Está pasando algo que nadie sabe, pero Jesús sabe. Jesús conoce. Jesús sabía lo que venían hablando los muchachos. Jesús sabía que ellos no le conocían. Y Jesús les abrió el entendimiento. Por eso ellos, cuando Jesús se fue, ¿cuáles fueron las palabras de ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Quiere decir que cuando Jesús habla, el corazón tiene que arder por la presencia de Dios en nosotros. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Tal vez vos has dado las cosas ya por perdidas, las cosas que te están pasando, y te digo que no sé por qué, porque yo nunca prediqué sobre esto, nunca hablé de esto, pero esto se ha dado anoche y estos días atrás, lo tenía en la cabeza, que de pensar de que tal vez vos ya crees que todo se terminó, que toda la situación de tu vida ya te has acostumbrado a vivir de esa manera, vivirla y soportarla sin pensar que es demasiado tarde. Ya es tarde. Es inútil que me haga mala sangre, es inútil que piense en cosas que pueden cambiar cuando no van a cambiar, porque tengo un espíritu negativo, porque no veo la solución, porque no veo que nadie venga a ayudarme en lo que yo necesito. Y hay cosas que nosotros como hijos de Dios sabemos que el único que puede ayudarnos muchas veces son los hermanos, sí, ¿verdad? Pero el que más nos puede ayudar y cambiar la situación es el Señor. Por eso no debemos entregarnos ni rendirnos ante las evidencias de lo que pueda estar aconteciendo. Porque el diablo tiene esta mala costumbre que tiene, que él es un buen diablo, porque hace todas las cosas malas, las hace muy bien las hace. ¿Y qué hace? Cuando te quiere hacer pasar por un problema, o me quiere hacer pasar por un problema, él me va a mostrar muy bien las circunstancias que estoy viviendo. Esta es la realidad, hermano. Me va a decir, esta es la realidad. Algunas personas se enferman, ¿viste? Estás enfermo. Anda a la iglesia que te va a decir que oren por vos para que te sanes. ¿Y no te vas a sanar? Y le creemos. O que las cosas van a cambiar, las situaciones van a cambiar. Y pasan 2 días y las cosas no cambian. Y entonces, ¿qué pasa con el ánimo nuestro? Se va derrumbando, poco a poco se va derrumbando. La fe de muchos se va enfriando de tal manera que va quedando en el olvido todo aquel sueño que tuve, que las cosas iban a cambiar, que iba a mejorar todo, pero no mejoró nada. Y hoy me siento derrumbado, vacío, hueco, hablo y solo sé una cosa, que ya es tarde. Es tarde. Pero como hijos de Dios, como hija de Dios, no debemos olvidar, no debo olvidar que para mi Dios nada es imposible. Lo dijo un ángel, el ángel Gabriel se lo dijo a María, que para Dios nada es imposible. Y por eso, porque tenemos un Dios de lo imposible, es lo que te digo desde acá arriba, no te rindas, hermano, no te rindas ante la evidencia, por más dura, muy difícil, que yo no podría tal vez estar en tu lugar. Pero vos sos vos y Dios te conoce y Dios sabe quién sos y lo que necesitas, y Él es el único que tiene lo que vos necesitas. Por eso debes abrir tu corazón al Señor. A los hombres, contale tus historias, pero no vas a recibir ningún tipo de ayuda. Lo único que te van a decir, conformate, viejo, ¿qué va a hacer? La cosa se dio así, así tienes que soportarla y sobrellevarla. Por eso
cuando miramos que los muchachos insistieron que Jesús se quedara. ¿Por qué? Porque era tarde. Era tarde. Ellos velaban por la seguridad del Señor. Ellos tenían que haber velado por su propia seguridad. Jesús, cuando lo quisieron, lo tomaron preso y lo castigaron, y los discípulos no podían entender nada y todas estas cosas. Jesús le tuvo que decir a Pedro: ¿no crees, Pedro, que si yo orara a mi Padre, Él no me enviaría 12 legiones de ángeles? Jesús no necesita la ayuda de hombres, pero nos necesita a nosotros como hijos para poder llevar a cabo lo que tal vez nunca soñaste, pero porque no le has dado la oportunidad al Señor. Aquel moribundo murió porque Dios no significó nunca nada para él. Por eso Moody le hablaba de la salvación, le hablaba del cielo, le hablaba de la salvación del alma. Y él solamente respondía: es demasiado tarde ya. Por eso cada uno de nosotros tiene estas cosas que nos tocan vivir y que podemos decir que aunque hay personas que tienen muy buenas intenciones, pero a veces no concuerdan con las intenciones de Dios. Y las buenas intenciones nuestras terminan en nada, en nada. Para muchos, hoy, en este momento, por lo que estás pasando, que yo no sé, y yo sé, pero te digo de que ya hay esperanza. Hay esperanza solamente en Jesucristo, no en los hombres. Por más poder que tengan o crean que tienen, no lo van a tener para siempre. Un día los alcanzará la muerte. ¿Y qué será de todo lo que hicieron? Nadie los recordará. Le pueden levantar estatua, ponerle flores, pero él no sentirá nada. No sentirá nada. Pero nosotros que estamos vivos y tenemos al Señor, tenemos esa esperanza de saber que hay que darle la gloria a Dios. La gloria a Dios de saber que tenemos un Dios en los cielos. Y ese Dios que está en los cielos está para bendecirte, para levantarte de donde estás caído, para decirte: reacciona, que se te caigan las escamas de los ojos, como se le cayeron a aquellos muchachos, y puedas ver que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, es el resucitado, es el que da todo por vos y por mí, lo dio todo. Y entonces la necesidad está en nosotros, de que podamos acercarnos y decirle: Señor, quédate conmigo. Estoy en un momento muy difícil de mi vida, en un momento donde siento que me derrumbo, Señor, que me caigo, que no tengo fuerzas. Señor, quédate conmigo hoy, quédate conmigo, dame tus fuerzas, porque las mías se acaban. Por eso tenemos que mirar y pensar que Jesucristo nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Por eso dije al principio que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy está, y está ahora también acá. Está aquí para glorificar su nombre, para exaltarse. ¿Por qué? Porque te quiere bendecir, hermano, hermana. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé lo que te pasa, no sé lo que pasa dentro de tu interior. Tal vez no querés que las cosas se arreglen. Y entonces Dios no va a intervenir. Si vos querés que estás conforme con la clase de vida que llevas, pudiendo llevar una vida mejor, pero no querés que el Señor te ayude, bueno, quédate con lo tuyo. Pero recordá que tuviste tu oportunidad y la menospreciaste. La menospreciaste. Por eso hoy, cuando decimos que es demasiado tarde y que ya no hay más remedio para mi situación, es entregarse en las manos de alguien que lo ha derrotado, que lo ha vencido. Y yo creo, hermano, hermana, que si vamos a caer vencidos, si vamos a caer derrotados, que no sea con el diablo, sino que sea delante del Señor, caer vencido, derrotado por Él, porque Él puede cambiar mi vida, puede cambiar mi destino, puede cambiar el tuyo, puede cambiar tu situación, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios,
porque eres Dios todopoderoso y tiene en sus manos todo el poder para ayudarte, para levantarte de donde estás caído o donde estás, porque el Señor tiene el poder para hacerlo y es lo que busca hacerlo. Por eso, cuando miramos esto y decimos, el Señor está con mi vida, entonces, si para Él nada es imposible, a veces podemos llegar a pensar o decirle a Dios, ¿por qué te tardás tanto, Dios? ¿Por qué te tardás tanto? Es que nosotros no podemos forzar al Señor. Él obra a su manera, en su tiempo. Él no está para ser dirigido por nosotros de cómo y cuándo tiene que hacer las cosas. Él las hace y te puedo asegurar que el Señor ante cualquier situación que nos toca vivir, para Él nunca es demasiado tarde. Él siempre llega a tiempo. Llega a tiempo, por eso no puede dejar de pensar en vos y en mí a medida que pasan los tiempos, a medida que pasan tus problemas y que vos te ves y te mirás y te decís, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No será hasta donde el hombre quiera, sino hasta donde Dios permita. Dios permite muchas cosas. Por eso, solo es tarde para aquel que no cree en Jesucristo. Es tarde para aquel que cree que Dios no puede hacer nada. Son para los que así creen. Claro que es tarde para ellos, que es muy tarde. Si no creen, ya es tarde. Por más que tengan la oportunidad. Usted fíjese los dos ladrones de la cruz. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero solo uno fue salvo. Solo uno. El otro se lo pasó insultando, gritando y pataleando, y se lo comieron los bichos, le comieron los ojos, los cuervos, y enseguida, bueno. Pero el otro tenía confianza en aquel que estaba a su lado. Y ese que tenía al lado, que no podía moverse, y él tampoco podía moverse porque estaban allí clavados en la cruz, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es eso? Es fe. Fe en algo que no se ve. Confianza en algo que va a suceder. Le estaba diciendo, no te olvides de mí. Y Jesús, ¿qué le contestó? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tiene una respuesta para vos, tiene una respuesta para mí, tiene una respuesta para aquellos que verdaderamente creen que el Señor puede ayudarlo. Por eso, ignorar las palabras de Jesús cuando Él dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y despreciamos eso, es pecado. Porque no estamos despreciando la palabra de un hombre ordinario, común, sino que estamos despreciando las palabras de alguien que está dispuesto a ayudarnos, a ayudarte, a levantarte de donde estás, a levantarme de donde estoy. Y entonces nunca será tarde. Por eso, el Señor tiene palabras directas. Y cuando vemos que no hay ayuda de los demás, cuando nadie puede solucionar mi problema, ni mi tristeza, ni mi dolor, y veo que la vida me va aplastando, me va hundiendo, y sé que voy a terminar dentro de una caja, y después me sepultarán, así terminará mi vida, porque yo no tuve confianza, porque no supe esperar. Entonces, no tenemos que olvidar que Dios dice que lo que nadie puede, Dios dice, yo puedo. ¿Cuál es tu problema? Yo puedo ayudarte. Yo puedo levantarte de donde estás caído. Yo puedo sanar las heridas que tenés adentro. Yo soy Dios. Y como Dios puedo hacerlo. Solamente confía en mí. Yo no llego nunca tarde, dice Dios. Nunca llego tarde. La situación puede ser apremiante, la situación puede ser que ya no hay salida, pero siempre hay un tiempo, que es el tiempo de Dios, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo de un lado ni del otro pueden quitar ese momento. El momento de Dios para obrar en tu vida, en la vida de los creyentes, en la vida de alguna persona en la cual has puesto tu fe, pero
confiemos en el Señor porque Él dice que Él no va a llegar tarde, que Él puede hacerlo y lo único que yo tengo que hacer es creerle a Dios. Así que si vos mirás tu situación, hacelo ahora si querés, mirá tu situación, parece que no tiene salida, parece que las cosas no van a salir bien, parece que las cosas van mal y que van a empeorar. Y si empeoran, que empeoren, porque Dios te sigue diciendo, yo no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, yo estaré contigo siempre, yo nunca llego tarde a ningún lado, y si vos me necesitas, llámame, 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 porque nunca será demasiado tarde para mí. Y eso es lo que Dios te quiere ayudar ahora para que entiendas y comprendas que de verdad nunca es demasiado tarde. Como los muchachos dijeron, es demasiado tarde, Señor, quédate. Para vos hoy y para mí podemos decir lo que la palabra de Dios nos dice. Que Jesús no va a llegar tarde. Va a llegar para solucionar tu problema, para darte la paz que no tenés, para darte la confianza en algo que no tenés a mano, pero que confías en la palabra. Cuando vos lees la palabra, Dios te está hablando, Dios me está hablando. No es el diario de cualquier lugar, es la palabra de Dios. Y las promesas que vos tenés resaltadas, ahí marcadas, te están diciendo que de verdad Dios espera que vos lo llames. Si vos diste las cosas por terminada y no querés que Dios lo arregle, Dios no lo va a arreglar. Pero si tenés un poquito de esperanza y le decís al Señor, Señor, mira, lo que tengo es tan ínfimo, tan pequeño, que no me deja ni siquiera pensar que lo que pasa con mi vida puede cambiar. ¿Se acuerda cuando Pedro con sus compañeros estaban tirando la red y no sacaban ni un cornalito? Jesús en la playa le dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron, toda la noche hemos tirado la red y no hemos pescado nada. Pero desde la playa, el que estaba en la playa era Jesús y le dijo, tiren la red a la derecha. Y la tiraron y se cargaron un cardumen que tuvieron que llamar a otro bote más para poder cargar todos los pescados porque se hundía la barca. Y entonces Pedro, hay uno de los discípulos que dice, es el Señor, y estaban como a 100 metros a la madrugada, como 100 metros, es el Señor. Pedro se agarró la camisa, se ató a la cintura y salió nadando, se tiró al agua, llegó a la ribera y se encontró con Jesús. Se encontró con Él. Para ellos la noche había pasado y era demasiado tarde, pero no para Jesús. Jesús le demostró que su poder está en lo natural y en lo sobrenatural. Él es así y se comporta así y quiere que vos y yo estemos confiando plenamente en que Jesús puede hacer algo con tu vida. ¿Vos creés esto? Cerrá tus ojos un momentito. Cerrá tus ojos un momentito. Pensá en tu situación. Pensá en lo que te está pasando. ¿Vos creés que tal vez es duro, difícil, que no hay una salida, no hay una puerta? No hay una puerta. Entonces este es el momento de decirle al Señor qué es lo que te pasa. Pero decíselo con tus propias palabras. Y si vos querés que el Señor lo cambie, dale la oportunidad. Dale la oportunidad que nunca le diste, porque todo lo arreglaste vos, con tus fuerzas, con tu sabiduría, con tu inteligencia. Pero te has dado cuenta que llegado el momento, ni las capacidades, ni la inteligencia, ni los dones que podías tener te pudieron ayudar. Por eso yo te pido ahora, habla con Jesús, habla con Él. ¿Qué es lo que es tan grande y difícil para vos? Te puedo asegurar que no es difícil para Dios, porque no hay nada difícil para Él. Decile a Jesús lo que siente tu corazón. Este es el momento, este es el momento. Dale la oportunidad y verás que todo
todo cambia en un momento, todo cambia en un instante, todo puede hacerse nuevo, de tal manera que las cosas pueden cambiar. Jesús, ayúdame a confiar, Señor. Ayúdame a recibir lo que vos tenés preparado para mí. Ayúdame, Jesús. Te necesito. Necesito que vos vengas a mí hasta ahora, aquí cerca mío, cerca de mi lado, para que yo pueda verdaderamente estar aquí tranquilo. Señor, renueva mi esperanza. Renueva mi esperanza, Señor. He tratado por todos los medios de solucionar problemas, pero este no lo puedo solucionar. Me he metido en ciertos lugares de los cuales ahora no puedo retroceder. Pero, Señor, ayúdame a ser tal vez un poquito humilde y reconocer mis fallas, reconocer que he fallado y que vos podés cambiar la situación. Señor, interviene en mi vida. Interviene en mi vida, por favor. Ayúdame. Será demasiado tarde para todos. Será demasiado tarde para mí. Pero estoy entendiendo que no es demasiado tarde para vos. Vos podés cambiar mi situación. Vos podés cambiar mi vida. Podés cambiar mi familia, mi hogar. Todo lo puedes hacer nuevo. Ayúdame, Jesús. Te necesito hoy. Te necesito ahora. Toca mi vida, Jesús. Toca mi vida. Jesús, para ti nada es imposible y mi hermano está esperando. Mi hermana está esperando. Señor Jesús, de aquí tiene que salir con una esperanza. Tiene que salir con algo en el corazón, en la mente, en el espíritu, en el alma, de saber que no es tan tarde como creía o como el diablo me quiere hacer creer, que ya no hay salida, que ya es demasiado tarde. Para vos no lo es, Señor Jesús. Ahora lo entiendo porque se cayeron las escamas de mis ojos, se cayeron. Ahora puedo verte, Jesús. Con los ojos de mi alma yo sé que vos estás aquí caminando, estás consolando corazones, quitando las tristezas, tratando de arreglar cosas que parecen imposibles. Las arreglarás, porque tú tienes todo el poder y tu corazón está lleno de amor por nosotros. Ayúdanos, ayúdame, Señor, ayúdanos a nosotros también. Necesitamos tu socorro hoy, Señor. Ahora, Señor. Ahora te alabo y te glorifico, Señor. Y te doy gloria y honra, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma. Porque creo que tú tienes el poder para cambiar la situación. Tú me das esperanzas nuevas, Señor. Por mi sangre corre sangre de león, verdaderamente como hijo del león de Judá. Corre esa sangre preciosa de Jesús sobre mí. Y entonces, Señor, yo entiendo, comprendo, acepto que vos estás aquí para ayudarme. Y te bendigo, Señor, del cielo y de la tierra. Te glorifico y te doy gracias con todo mi corazón, porque sé que las cosas van a cambiar en mi vida. He puesto mi confianza en ti, Señor, y sé que no seré defraudado, Señor. No seré defraudado porque tú eres el Dios de los dioses, eres el Rey de reyes, eres el Señor de señores. Y yo soy tu hijo, Señor, soy tu hija, Señor, y tú vas a ayudarme a alcanzar la gracia que hasta ahora no he podido alcanzar. Gracias, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra vive.
solamente y todo ese milagro sucederá. Gracias al Señor. Gracias a Jesús. Gracias porque Él da nueva y renueva nuestras esperanzas ante las circunstancias de la vida que nos tocan vivir.